Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es la metodología de la investigación cualitativa. Y fíjense que la investigación cualitativa es como un paradigma de emergencia y de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que surgió porque la gente ya no quería hacer números, o muchas de las conductas no se pueden medir numéricamente. Entonces es cuando viene y surge esta investigación cualitativa. Es el último desarrollo de la metodología de investigación. Primero se trabajó con la investigación experimental, la descriptiva. ¿Cuál es la descriptiva? La que solo describe. Observa y describe. La experimental es cuando tomamos una variable para poder manipularla y que nos dé resultados diferentes. Mientras que la cualitativa, más que describir, se va a dedicar como a ver cualidades. Se utiliza mucho en conducta humana. Sin embargo, considero yo que para la psicología es como más clave la investigación experimental. Porque aquí como cualitativo no vamos a hacer ningún cambio, sino que solo vamos a trabajar observando a través de una revista, a través de algún instrumento, pero no utilizamos ninguna herramienta de cambio. Mientras que en experimental sí podemos aplicar ciertas situaciones. O sea que la cualitativa no se va a utilizar como algún tipo de números. Sí vas a utilizar números, pero como números, como una estadística podrías hacer. No, la cualitativa casi no usa números, en la descriptiva sí. Pero por ejemplo, la experimental. Digamos que yo quiero comprobar que el agua nos va a mantener despiertos. Entonces, a la mitad le doy agua y a la otra mitad no. Estoy metiendo un elemento base que me va a enriquecer mi estudio. ¿Sí me explico? Mientras que en lo descriptivo, lo que venga, me paro aquí al frente y lo que yo pueda describir, observar. Y lo cualitativo ya va a ser como más cerrado el grupo y donde vamos a ver determinadas cualidades. Cuando trabajamos cualitativo van a ser pocos sujetos. Antes nos exigían que tenían que ser 2.000, 3.000 sujetos en la muestra. En una cualitativa, con 15, 20 personas estamos bien. Porque va a haber más análisis interpretativo que numérico. Es un acercamiento novedoso a los fenómenos, sobre todo sociales, que no son medibles o cuantificables, por lo que escapan de la metodología tradicional. Entonces, ¿cómo puedo medir el grado de estrés de algunas personas? Por su conducta. ¿Y la conducta la podemos medir con números? Es observable. Y la podemos ir dando ciertas explicaciones. La metodología de investigación cualitativa va a buscar estudiar de forma científica aspectos imaginarios, representaciones, culturas y subculturas humanas. En una palabra, todo lo que guarda relación con el universo social y el mundo representacional del ser humano. Estamos en un proceso de transculturación. Por ejemplo, sabemos la palabra milenio. ¿Cuáles son las percepciones de los millennials? Esto no se puede medir. Pero sí les pregunto si me van a decir algunos aspectos. Sobre eso pueden ir haciendo un análisis. Mientras que en lo experimental vamos a poder manipular una variable y en lo descriptivo solamente se observa. ¿Sí tienen clara la diferencia entre las tres investigaciones? Entonces, en la cualitativa, como lo que vamos a investigar es situaciones que no de todo se pueden medir en un 100% numéricamente, veamos algunas ideas para investigar. La primera de ellas, ¿qué es investigar para usted? Es buscar un resultado que toma respuesta. Es responder a preguntas. Y para poder responder a preguntas tengo que tener un método, un procedimiento, un sistema.
Entonces yo parto de mi objetivo y voy a establecer procedimientos. ¿Cómo lo voy a medir? Les voy a contar. Acabo de ver una tesis muy interesante, cualitativa, psicología clínica, donde uno de los chicos que estaba para graduarse, su estudio fue trabajar con 10 adolescentes, hombres, que habían tenido relaciones sexuales consensuadas con sus parejas, pero eran menores de 14 años. Automáticamente eso era un delito. Y las chicas estaban embarazadas. Entonces, ¿cómo fue que se enteraron? ¿Cómo fue que capturaron al joven? Primero porque estaba embarazada, va donde el doctor de oficios tiene que denunciar. Entonces, imagínense, para ese joven, conociendo o experimentando su cuerpo a través del sexo, teniendo relaciones sexuales no consensuadas con la pareja, pero prohibidas para toda la sociedad y para los papás, que además surja un embarazo y que a consecuencia de todo eso el muchacho tenga que irse detenido o preso, aparecen varios aspectos conductuales. Entonces solo con eso podemos hacer un análisis cualitativo. 10 personas, imagínense estudiar 5.000 personas, aquí nunca terminamos la investigación. ¿Sí tenemos claro entonces por dónde debe caminar la investigación cualitativa? ¿Ya se apuntaron? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, sigamos. Entonces, como el motivo de la investigación es responder a preguntas, lo que les prometí la semana pasada, en la clase pasada, las preguntas poderosas. ¿Qué es una pregunta poderosa? Usted ponía un ejemplo de que podía ser una pregunta que no es tan común, pero que confronte y tenga, provoque una respuesta más de análisis o más de investigación. O que te provoque una respuesta a la que no estás preparado. Es moverte la silla. ¿Sí? Cuando se plantea una pregunta poderosa, quien la escucha puede buscar en sus experiencias y recursos en forma diferente. Miren, ¿a qué hora se empieza la clase? ¿A las 3:15 o a las 3:15? 3:15. Entonces, ¿quién fue el penúltimo en venir? Porque el último es aquel. ¿Quién fue el penúltimo? ¿La penúltima? En venir. No te voy a regañar, solo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, suponiendo que hubiera venido después de las 3:15, por qué viniste tarde? ¿Me arruinó la moto? Cuando preguntamos un por qué, automáticamente viene la respuesta que va a ser una justificación o una excusa. No estoy diciendo que sea mentira, pero es una excusa o una justificación. ¿Cómo convertiría esa pregunta simple en una pregunta poderosa? ¿Perdón tu nombre? Lester. Lester, ¿de qué te perdiste por venir tarde? Lo de las preguntas poderosas, ¿qué es? No me contestó inmediato, se quedó pensando. Entonces, una pregunta poderosa es preguntar para hacer pensar a la persona. Ustedes quieren investigar algo simple, como por ejemplo, si el semáforo da vía o no da vía, solo párense enfrente y tiene que ser rojo, amarillo o verde. Aunque en Guatemala amarillo antes era precaución, hoy amarillo es pasar rápido. Pero eso ya es una interpretación. Pero si ustedes quisieran hacer una pregunta poderosa, una investigación, sería de preguntarle a la gente ¿qué pasa cuando cambia la luz del semáforo? Pues no se lo voy a contar en ese momento porque no les contestan, porque van pasando. Pero si tenemos claro que es una pregunta poderosa. Son como unos puntos de luz que van a iluminar lugares oscuros y que van a promover utilizar sus circuitos neuronales, su programación neurolingüística que con anterioridad no han sido explorados. Entonces, cuando a mí me preguntan algo, ¿qué contesto? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Automáticamente dicen su nombre. ¿Cuántos años tienes? 20, fácil. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Pero si yo vengo y le pregunto, ¿en qué día de la semana y a qué horas
naciste, eso como que lo hago pensar más. Y hasta te lo dejo de tarea para que vayas a preguntar a la casa en ese aspecto. ¿Sí me explico? Una pregunta, mientras ustedes quieran investigar más, vamos a tener que preguntar más para descubrir luces y apagar esa oscuridad que en algún momento podemos tener. ¿Alguna pregunta acá? Preguntas poderosas. Es recomendable que las preguntas que ustedes hagan siempre vayan enfocadas a la acción. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Suponete que veniste tarde. ¿Qué vas a hacer para venir puntualmente? Organizarme mejor. Pero le costó decirlo que todavía tomó aire. Pero si le pregunto, ¿por qué viniste tarde? Independientemente de que sea cierto, sea mentira, es una excusa o es una justificación. Y toda la gente vive de excusas o justificaciones. ¿Sí? En psicología la palabra no sé no existe. Es apúntenla. Falta la no sé. No sé es evasión. Y si ustedes van a investigar y alguien les dice no sé, no te quiero decir. Entonces el no sé no existe. Las preguntas poderosas es mejor que preguntemos viendo hacia el futuro. ¿Cómo sería para ti lograr esto? ¿Qué beneficios vas a obtener al lograrlo? ¿O en quién te vas a convertir en hacer algo? ¿Qué vas a preguntar algo? ¿Qué vas a preguntar algo? No. Entonces, preguntas enfocadas a la acción y preguntas enfocadas hacia el futuro. Preguntas al pasado no me sirven. Tal vez solo me van a servir como para tener mi planteamiento y mi ubicación donde estoy, pero lo importante es hacia donde yo quiero ir. ¿Estamos claros hasta acá? Preguntas, por favor. Pueden hacer preguntas poderosas o no tan poderosas, pero hagan preguntas. Yo todavía no he aterrizado en el curso, la verdad. Ya vine tarde en la primera clase y quizás lo voy a ver en video. Bueno, sí, ya. En el video nuevamente para los que vinieron tarde, Está, se puede meter a YouTube, se meten a mi canal Estuardo Valdés Bonilla y ya subí el video. En YouTube ya el que vimos la semana pasada, para que ustedes observen en algún momento lo que estuvimos viendo. No todas las clases vamos a grabar. Entonces, en este curso vamos a hacer un proyecto de investigación. Sí. Ok. Entonces, cuando estamos trabajando ahorita esta situación, este contexto, es que basado en esto va a ser nuestra investigación. Estoy dando los lineamientos para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, es un proyecto a futuro. Entonces no voy a preguntar del pasado. Porque tu proyecto va de hoy para en adelante. Ahora, si querés hacer un estudio o una investigación documental, que esa sí puede ser descriptiva o cualitativa, sí te va a salir. Casi nadie hace ya investigaciones documentales. De hecho, a lo largo de los 32 años que tengo en la clase de la universidad, una vez he revisado una tesis documental. Pero más que todo, cuando vos vas a trabajar algo es porque vas encaminado hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, preguntas encaminadas a la acción y encaminadas al futuro. Este tipo de preguntas nos van a ayudar a nosotros obviamente a dirigirnos en lo que va a ser el proceso de nuestra investigación. Sin embargo, este tipo de preguntas también podrían ser muy útiles al momento de entrevistar nosotros como... En el momento de todo. Ahora, se pueden utilizar en cualquier Ustedes, como circunstancia. psicólogos industriales, a partir de hoy, van a preguntar poderosamente. Ahí estamos. Y al preguntar poderosamente es con fuerza y con preguntas que hagan moverle la silla a la persona. Muy bien. ¿Sí? Gracias. ¿No? Bueno. Cuando hacemos preguntas poderosas, por favor, no pregunten por preguntar, eso es chismear. No me voy a meter a buscar chisme, preguntar por preguntar, no. No para satisfacer la curiosidad y enterarse del chisme, ni tampoco para llenar espacios de silencio. ¿Quiénes toleran estar en silencio
Bastante tiempo. Ay, no, ¿cómo? Una persona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Y si se ponen uno enfrente del otro, ¿qué tanto aguantan como hacer un serio que decían antes? Vos me mirás a mí, yo te veo a vos y estamos así sin hablar. ¿Cuánto aguantamos? No, la cara. 5 o 10 minutos, mucho. Pero muchas personas ante el silencio lo primero que hacen es preguntar. Y las preguntas no es para callar silencios o para cambiar los silencios, ¿sí? En las preguntas poderosas eviten la manipulación, no preguntar para que les den respuestas ya direccionadas Que nosotros ya sepamos la respuesta. o que quieras inducir a que te den esa respuesta. ¿Verdad que hay calor? No. Hoy no. Está aquel pobre asesinado tirado en el suelo, la mamá llorando y llega el periodista. Señora, ¿qué está sintiendo en este momento? Ah, Chismosa y manipulando. Realizar preguntas abiertas para que la gente se pueda expresar y no preguntas cerradas. Investigación experimental, preguntas cerradas. Investigación cualitativa, preguntas abiertas. Realizar preguntas con coherencia, no saltar de un tema a otro. ¿Han visto alguna vez películas de Cantinflas? No entrevistar cantinflescamente, porque él se va por acá y luego se regresa por acá. Tienen que llevar una misma conducción. Entonces, como decíamos al principio de clase, estructurar mi entrevista. No abusar de las preguntas y brindar al coaching, le llamo yo coaching, o a la persona que están entrevistando que pueda responder. A veces le hacemos 5 o 6 preguntas a la persona y la persona se queda callada a una y le dice a la persona cuál quiere que le conteste primero. Y otros ni lo contestan. ¿Tenemos claro ya cómo vamos con lo de la entrevista y las preguntas? Yo solo una duda ahí, Claro. por ejemplo, si yo tengo una estructura de 3 preguntas, por decirle algo, pero por ejemplo en la clase anterior se dio que tal vez esa pregunta me daba a mí la pauta como entrevistador a hacer otra pregunta que no estaba dentro de mi estructura, por ejemplo. Ahí que se hace, se replantea la estructura o simplemente se va de esa profundidad que Llevar tu estructura de la investigación, no tu estructura de las preguntas. Ahora, cuando vas a pasar un instrumento, ahí sí ya llevas las preguntas, pero cuando estás haciendo una entrevista, en algún momento yo te pregunto algo y me llamó la atención algo que me dijiste para poder profundizar más. Y tiene que ser una conversación muy espontánea. ¿Sí? ¿Más preguntas? Una pregunta, la diapositiva la va a subir al portal, ¿no? No. Y entonces para los que no venimos luego y no tenemos el principio, digamos. Se ponen de acuerdo con sus compañías. Perdón. ¿Y si asistencia no va a pasar? ¿Perdón, alguien más, por favor? Asistencia no va a estar pasando. Asistencia. Siempre pasa al final de clase. Ah, Dentro de las preguntas, ¿cómo hacer una buena pregunta? Primer enfoque de hacer una buena pregunta, hagan preguntas cortas. A veces nos hacen una pregunta que parece una narración y la persona se queda, bueno, ¿qué me preguntó? Preguntas cortas. El día de hoy que hay tanto calor y que está pasando tal situación, porque en la época de tal, bueno, ¿cómo se siente? Ya no me pusieron atención. Pregunta corta me va a provocar una respuesta inmediata. 2. Preguntas claras, fáciles de entender. Un error que caemos los investigadores, que a veces pensamos que la gente ya lo sabe todo y utilizamos términos que todos no los conocemos.
Yo me acerco con alguien de auditoría, mira, antes de empezar con la investigación vamos a hacer un rapport. ¿Qué es eso? Nosotros sabemos qué es rapport. Sí sabemos qué es rapport, ¿verdad? La palabra rapport es una palabra francesa que significa romper hielo, romper el hielo, mantener un ambiente adecuado. Preguntas precisas con un objetivo específico para que expresen una sola idea a la vez. A veces hacemos una pregunta que queremos 5 respuestas, no se puede. Porque vamos a preguntar para una sola respuesta. Y también vamos a adaptar las preguntas al objetivo y a la situación del momento. ¿Ya han pensado alguien en qué tesis quiere hacer o el punto de tesis? ¿Cuál es su tema? Me gustaría el plagazo de la pausa activa. ¿La pauta? Pausa activa. Ajá. O la ergonomía. O economía. Si te vas a meter a hacer economía, digamos, todo tu enfoque va a ser preguntas de economía. No te vas a meter a hacer preguntas que no tienen nada que ver con economía porque te saca del concepto de investigación. ¿Vamos bien? ¿Cómo hacer preguntas efectivas? Haciendo preguntas abiertas, porque una pregunta abierta obliga a que la persona piense, mientras que la pregunta cerrada va a liberar al que estoy entrevistando, al cliente, al coachee o al nombre que le quieran dar, de que tenga que pensar. ¿Les gusta tal cosa? No. ¿Quisieran hacer esto? Sí. ¿Qué termina? Entonces siempre vamos a buscar preguntas para que sobre todo en la investigación cualitativa, para que expresen y piensen. ¿Cómo te sientes ante tal situación? Bien. ¿Qué significa bien para ti? Y entonces ahí la persona va a identificar. Tipos de preguntas. Generalmente son las preguntas que hacemos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Ya lo habíamos puesto. Cuando preguntamos el quién, lo que estamos buscando es un responsable. Cuando preguntamos el qué, estamos buscando cómo se hace el comportamiento, el concepto. Cuando preguntamos el cómo, estamos buscando la estrategia de cómo realizarlo. Cuando preguntamos el cuánto, el costo que podría tener esa investigación. Cuando preguntamos el dónde, estamos ubicándonos al lugar, y preguntamos el cuándo, estamos trabajando en función del tiempo. Son las preguntas claras que tienen que tener. Eviten el por qué. El ejercicio que hicimos con las 2 personas que les pregunté. Un por qué siempre me va a dar una justificación o una creencia. Preguntas. Este es claro. Repetimos nuevamente. El quién es hacer responsable. El qué es cómo se hace, el comportamiento, el concepto. El cómo es la estrategia, cómo vamos a hacer las cosas. El cuánto, el valor. El dónde, el lugar. El cuándo, el tiempo. El por qué nunca lo vamos a preguntar. El por qué solamente cuando quiere investigar demasiado. Vamos a seguir. Vamos a tener un tiempo para hacer el ejercicio que estamos haciendo y vamos a utilizar estas preguntas. En la investigación que estábamos haciendo con nuestros compañeros. ¿Sí las anotaron, verdad? Sí.
para nosotros poder identificar qué tipo de preguntas, generalmente lo que vamos a hacer en nuestros proyectos es resolver problemas. Porque no se vayan a meter a hacer un proyecto de algo que ya está hecho. Voy a hacer un estudio de cómo hacer el agua azucarada. Ya alguien lo hizo. Entonces vamos a ir a resolver un problema. Entonces lo primero, un problema es una alerta que la palabra problema no siempre es algo malo. Un problema es una situación, es un fenómeno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, identificar el problema. Ya que identifico el problema, defino el problema. Luego que defino el problema, genero soluciones. Luego que genero soluciones, evalúo las situaciones para, por último, seleccionar lo que voy a hacer. Entonces, pongamos un ejemplo. Ahorita que nosotros veníamos, ¿quién viene de Palín? ¿Qué pasó en Palín hoy? ¿Que había tanto carro? No dejaban pasar a los trailers. Ah, por eso es que había tanto tráfico. Sí. Entonces, el problema había un tráfico. Identifiquemos el problema. No dejaban pasar a los trailers. Definamos, ¿por qué no dejaban pasar a los trailers? Porque no es tu hora y la PMT está arreglando abajo del puente de Palín. ¿Esto qué nos generó? Claro. Por donde se tenían que ir todos los trailers para agarrar la autopista. Pero la autopista tal vez no la pasan, ¿por qué? Porque tienen que pagar una garita. Evaluemos qué hacemos entonces. Parquemos los carros y los ponemos a las orillas para que puedan dejar los carros pasar, paramos el tráfico, etcétera, para poder seleccionar. Pero ante esa misma situación, yo que venía manejando, yo venía preocupado porque no iba a venir acá a tiempo. Pero toda la gente que vende manillas, tamalitos de elote, frescos y todo, ellos felices porque identificaron el problema. Qué bueno, hasta vamos a darles comida a los de la PMT, dijiste, para que paren el tráfico y así paran más tráfico y eso me genere venta. Evalúo qué voy a vender, qué no voy a vender para seleccionar. Entonces, ante una misma situación, teniendo diferentes observadores, van a surgir diferentes situaciones. ¿Sí están claros? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos con la última de la grabación y de ahí ya vamos a seguir trabajando tranquilos, que a veces los veo como prohibidos porque se está grabando, ¿no? Buenos famosos, salgan al escenario. Pasos para la resolución de problemas. Lo primero, ¿cuál es el problema específico que afronto? Van a hacer un estudio de investigación. ¿Qué problema van a afrontar? ¿Cuáles son esos elementos que constituyen el problema? Entonces eso nos está identificando cuál es el problema. Si yo contara con tiempo, con dinero y con autoridad, ¿qué podría hacer para resolver el problema? Y ahí puede investigar las causas y las posibles soluciones. ¿Cuál solución parece mejor factible o mejor infactible? Para que me lleve cuál es la mejor solución y cuáles son las ventajas y obstáculos al poner en práctica la solución escogida. Porque siempre que vamos a trabajar van a aparecer obstáculos, que son los famosos alcances, límites y limitaciones que se trabajan en los proyectos de tesis. Y finalmente poner los pasos de acción inmediata. Entonces estamos hablando acá un poquito del problema y la forma como lo vamos a abordar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces ahora vamos a trabajar en el programa. Entonces
vamos a ir finalizando acá esta presentación. ¿Sí? Ningún